Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre derivada de funciones, propiedades, reglas, la cadena y derivadas de orden superior. Primero, ¿qué es? La derivada de una función en un punto mide la razón de cambio instantánea de la función en este punto. Se puede decir matemáticamente, tiene la función de f de x, la derivada en un punto x igual a y se denota como f de a y se define como la siguiente fórmula que podemos ver en la pantalla. En esta fórmula se puede representar cómo cambia el valor de una función f de x cuando x cambia alrededor de a. Bueno, ¿para qué sirve la derivada? La derivada tiene múltiples aplicaciones en diversas áreas. Podemos decir que es una herramienta versátil que acepta diversas interpretaciones. La segunda posibilidad es de determinar la pendiente de la tangente en un punto de una curva y la otra hallar los valores máximos y mínimos de una función y poderlos ubicar a través de ella las concavidades de una función. Yo les voy a explicar lo que es la notación derivada. Ya, hay diferentes tipos de notaciones. Una es la notación de Leibniz, que representa la derivada de y respecto a x. Se usa para mostrar explícitamente las variables que están involucradas en la derivada. O notación de Lagrange. Indica la derivada de una función f de x con respecto a x. Es más compacta, común en problemas donde la función está explícitamente dada. Número 3. Notación de Newton. Se usa principalmente en física para representar la derivada de una variable con respecto al tiempo. Por ejemplo, do de x es la velocidad derivada de la posición respecto a tiempo. Hola, soy Daniel. Voy a hablarles sobre lo que es la interpretación gráfica de una derivada. El matemático francés Pierre de Fermat en 1601 nació y descubrió, antes de su fallecimiento en 1665, al estudiar máximos y mínimos de ciertas funciones, observó que en aquellos puntos en los que la curva presenta un máximo o un mínimo, la tangente a ella debe ser horizontal. Esto condujo al problema de definir con precisión el concepto de recta tangente a una curva. Suponer que una recta es tangente a una curva a un punto, si la corta solo en ese punto, como lo sugiere el comportamiento de las tangentes a una circunferencia, es falso, como vemos en los ejemplos que siguen. Estos dos de acá. ¿Qué nos dice entonces la gráfica de una derivada? 1. La pendiente de la función original. La gráfica de la derivada nos indica la pendiente de la función original en cada punto. El crecimiento y decrecimiento. Si la derivada es positiva, la función original está creciendo. Si es negativa, está decreciendo. Los extremos relativos son puntos donde la derivada se hace cero o no existe, corresponden a posibles máximos o mínimos de una función original. En el siguiente gráfico, siguiendo, vemos la figura, consideramos dos puntos, P y Q. Trazamos la recta secante, que es esa línea verde, entre ellos, que forma un ángulo alfa con la horizontal, dado que deseamos hallar la pendiente de la recta tangente. Notemos que dicho valor es tangente de B, donde es el ángulo entre el eje y la recta tangente. Geométricamente, la derivada de una función f de x en un punto es la pendiente de la recta tangente a f de x que pasa por el punto. Es la distancia que se mide entre dos curvas generadas por una función. Tenemos la regla de las derivadas. ¿Qué nos dice la regla de las derivadas? Que al momento de intentar derivar vamos a tener ciertas reglas y ciertos parámetros para emplear y resolver un determinado ejercicio que involucrará que es las partes de derivadas. Como primero tenemos la regla de la potencia. Antes de pasar a lo que son todas las reglas tenemos que tener muy claro lo que es la tabla de derivadas. De acuerdo a esto es que nacen las reglas. Bien, sigamos. F de x es igual a x a la quinta. Acá la regla de la potencia indica que tenemos que restar a la potencia de x 1. Este 5, lo que fue en este caso x quinta, va a pasar a multiplicar. Lo que nos quedaría es 5x cuarto, ya que 5 se está multiplicando con 1, lo que nos daría 5x cuarto. Regla de la suma. Al momento de derivar, lo que es regla de suma, nos dice que al momento de derivar tenemos que hacer que la derivación pase para los dos términos. En este caso aplicaríamos lo que hemos hecho anteriormente para lo que es la regla del, o en este caso, mejor dicho, la potencia. Ya pasamos a la regla del producto.
Este es cuando la multiplicación de dos funciones no solo se trata de ver cómo cambia uno, sino también cómo interactúa entre sí. Así tomamos la derivada de cada una y jugamos con ellas. En este caso vemos cómo cada una empieza a intercalar, cambiamos y interactúan entre ellas. Posteriormente tenemos la regla del cociente. ¿Qué nos dice la regla del cociente? Aquí es donde se complica un poco, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuando se dividen las funciones necesitamos tener cuidado porque el cambio del numerador afecta más que en el denominador. Es como equilibrar una balanza, un pequeño cambio en el que la parte superior puede tener un gran impacto. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Naila Flores. Continuando con la explicación, voy a continuar con las derivadas de funciones comunes. Primeramente, vamos a empezar con la derivada de una constante, lo que nos dice que si se tiene una función como f de x, que es igual a 5, su derivada es 0, ya que una constante no cambiaría. Luego tenemos la derivada de x a la n, lo que nos dice que para una función como f de x, que es igual a x al cuadrado, simplemente bajaríamos el exponente y restaríamos 1, lo que nos daría la derivada de x al cuadrado sería 2x. Esto aplicaría para cualquier potencia de x. También tenemos la derivada de una suma, lo que nos dice que si se tiene una función f de x que es igual a x al cuadrado más 3x, lo que tendríamos que hacer es derivar cada término por separado. Entonces la derivada sería 2x más 3. Finalmente tenemos las funciones para funciones exponenciales. Para la función f de x que es igual a e elevado a la x, la derivada simplemente se mantiene. En este caso la derivada sería e elevado a la x. Gracias. Bien, como ya hablaron mis compañeros en los anteriores puntos, yo voy a hablar sobre la aplicación de las derivadas. Yo soy Mauro Carvajal y primeramente vamos a ver que las derivadas se pueden usar en nuestra vida cotidiana o en distintos campos. Primeramente voy a hablar del movimiento. Si alguna vez nos preguntamos cómo calculan la velocidad de un auto o un avión, ahí es cuando las derivadas entran en acción. Imaginemos que tenemos una fórmula que nos dice en qué posición está un avión en cada momento. Si usamos la derivada de esa fórmula, podemos saber qué tan rápido va el auto en un instante preciso. Si volvemos a hacer la derivada, podemos saber si está acelerando o frenando. En la economía, las derivadas se utilizan para que las empresas tomen empresas importantes. Por ejemplo, si una empresa quiere saber cuántos productos debe fabricar para maximizar sus ganancias o minimizar sus costos, las derivadas ayudan a identificar los puntos clave. Es como cuando calculamos un punto exacto en el cual podemos calcular el mayor punto de beneficios con menos puntos de esfuerzo. Otra área en las que las derivadas se usan es en la medicina. Imaginemos que hay una enfermedad en la que se propaga. Los médicos y los científicos usan las derivadas para ver en qué velocidad se expande la enfermedad y el virus y cómo controlar y reducir la tasa de infección. Así es como la toma de decisiones puede ser importante para proteger a la población en medicina. También en ingeniería podemos usar cómo las máquinas deben usar. Por ejemplo, cuando una máquina está fabricando algo, un ingeniero ajusta la máquina y asegura que todo funcione correctamente, sin errores ni retrasos. En resumen, podemos decir que las derivadas pueden ser complicadas, son herramientas más prácticas que se usan para resolver problemas cotidianos, desde calcular la velocidad de un auto hasta ayudar a los médicos en controlar enfermedades. Gracias.